Hola, muy buenas tardes, días o noches. Yo soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. La materia de seguridad e higiene industrial. El nombre de la unidad es análisis de costo de accidentes. La tarea consiste en la prima de riesgo. Mi nombre es Alor de la Cruz Gerardo Isaac. Vamos a empezar. La prima de riesgo. La prima de riesgo es justamente ese monto o cuota que los patrones deben de pagar, como una forma de asegurar a los empleados ante accidentes en el entorno físico laboral donde el empleado se desenvuelve. La prima de riesgo de trabajo debe cancelarse en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el INSS. Todas las empresas, ya sean grandes o pequeñas, deben de tener por ley de un seguro contra el trabajador en la que le respalda sobre los accidentes que lleguen a ocurrir en el lapso de sus operaciones o en el ámbito laboral, ya sea causado en el transcurso de su trabajo o en el transcurso de su transporte al trabajo y viceversa, del trabajo a su casa. Entonces empecemos. ¿Cómo se descuesta prima de riesgo? Es cubierta con las cuotas que cada patrón paga según la ley del Seguro Social. Cada monto se calcula a partir del salario base de cotización y mientras más riesgos representa una actividad es mayor el monto de prima de riesgo. ¿Qué vigencias tiene una prima de riesgo de trabajo? Su vigencia es de un año, desde el 1 de marzo del año en que se está presentando la declaración de prima de riesgo hasta el último día de febrero del siguiente año. Todos los años durante el mes de febrero los patrones tienen obligación de analizar los riesgos y peligrosidad de sus lugares de trabajo con el fin de presentar la declaración anual de la prima de riesgo. ¿Cómo se presenta la prima de riesgo? Este trámite de declaración anual se presenta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, INSS, cuando los patrones se inscriben por primera vez ante el INSS o presentan una notificación de actividades. Tienen que identificar la prima de riesgo media con la cual cotizaron el ramo de riesgo de trabajo. De acuerdo con la actividad o giro, cada empresa debe clasificarse en la clase que le corresponde, de acuerdo con el grupo y fracción señalado en el catálogo de actividades que se especifican en el artículo 196 del reglamento de la LSS. ¿Qué es y qué no es un riesgo de trabajo? Según la LSS, aquellos accidentes que ocurren a los trabajadores durante el traslado de su casa al lugar de trabajo no será considerado riesgo de trabajo. En específico, un riesgo de trabajo inicia en el momento en el que el trabajador víctima del accidente laboral o que presenta síntomas de una enfermedad profesional acude ante el INSS para una atención médica y termina con el INSS hasta el dictamen de alta por riesgo de trabajo, incapacidad permanente o defunción por riesgo de trabajo. ¿Cómo se calcula la prima de riesgo? Primero se multiplica la siniestralidad de la empresa por un factor de prima y al producto se le sumará el 0.0050 de acuerdo con la siguiente fórmula. Prima S entre los 365 días más B por I más D por F entre N más M, donde es el total de días de subsidios a causa de una incapacidad, el símbolo de división, los 365 días, número de días naturales del año, la V, 28 años, duración promedio de vida activa de un individuo sin accidentes o incapacidad, el símbolo de multiplicación, y suma de porcentaje de incapacidad permanentes parciales y totales dividido entre 100. La D, número de función. La F, 2.3, que es el factor de prima. El N, número de trabajadores promedio expuesto al riesgo. La M, 0.0050, que es la prima mínima de riesgo. Entonces, en basado a la presentación, dámonos como conclusión que la prima de riesgo se significa que es lo que se presenta en el área laboral, que puede ser una enfermedad, no sé, un accidente de alguna presión,
algún corte o algo inseguro que haga la persona al momento de hacer su trabajo. Entonces esos son las primas de riesgo y base a esta fórmula se calcula eso y se da un cierto porcentaje de cuánto le toca, si dura incapacidad o qué es lo que pasa. Entonces sabemos que la prima de riesgo nos ayuda mucho, ya que estamos asegurados por cualquier tipo de fenómeno o accidente natural dentro del área de trabajo. La prima de riesgo nos hace responsable en el traslado del trabajo a su casa o viceversa. Eso no sería una prima de riesgo. La prima de riesgo es la que pasa dentro del área laboral o del ámbito laboral. Ese sí es una prima de riesgo porque está ocurriendo en la empresa o en el lugar donde trabajamos. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.